continuando entonces con nuestro análisis del flujo de fluidos, en este caso en conductos, recapitulando un poquitito, a partir de las ecuaciones de conservación y relaciones fundamentales de termodinámica, llegamos a las dos expresiones que tenemos acá que me permiten relacionar variables como la caída de presión, el cambio de entropía y la variación del área, por un lado en esta ecuación de prima, y en esta ecuación cómo varía la velocidad, el área y el cambio de entropía, en este caso a medida que nuestro fluido avanza, digamos, en una tubería, ¿sí? En un conducto en general. Eso creo que es importante aclarar. Esto es válido para cualquier tipo de conducto, siempre y cuando el fluido sea un fluido compresible y estacionario, que es lo que habíamos supuesto al inicio. Bueno, si se acuerdan, tomamos como las variables independientes la de A y la de S, ¿verdad? La de A creo que ya habíamos explicado y creo que queda claro que el área particularmente es una variable que yo sé cómo se va a comportar, si es que va a ir aumentando, disminuyendo o manteniendo constante dependiendo de la geometría de nuestro sistema, y el cambio de entropía también es algo que yo puedo conocer valiéndome de la segunda ley de la termodinámica, sabiendo que cualquier proceso, en este caso en condiciones irreversibles, el cambio de entropía siempre va a ser mayor a cero, y en el caso límite en donde el sistema sea adiabático irreversible, el cambio de entropía en este caso sí va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esas dos consideraciones, vamos a aplicar las ecuaciones de prima y E prima para una tubería. Entonces, por un lado, ya sabemos que esta sería una condición que tendríamos para esas ecuaciones, y la otra condición de la otra variable independiente que tomamos es sencillamente esto, que la diferencial del área es evidentemente igual a cero. ¿Por qué? Porque el área es constante a lo largo de la tubería, ya que estamos considerando una tubería sin contracciones ni expansiones, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a quedar las ecuaciones D y E? ¿Y qué conclusiones podemos obtener a partir de esos resultados? Entonces, vamos a volver a nuestras ecuaciones de prima y E prima que tenemos acá, y vamos a hacer lo siguiente. Primero, como estamos hablando para una tubería, voy a escribir acá que esto sería válido para una tubería, recordando de vuelta que el cambio del área con respecto a la posición dentro de la tubería va a ser igual a cero. Entonces, por un lado, para la ecuación de prima, vamos a sacarla esto, ¿sí? Y por este lado, le vamos a sacar a este término que está acá. ¿Está bien? Entonces, nos quedan dos ecuaciones con prácticamente dos variables cada una. En esta ecuación tenemos cómo varía la presión con respecto a cómo varía la entropía, y acá tenemos cómo varía la velocidad con respecto a los cambios de entropía. Otra cosa que es importante aclarar, que es lo que vimos, es que para cualquier tipo de proceso, por ejemplo, irreversible, entonces para cualquier proceso irreversible, el cambio de entropía siempre tiene que ser mayor a cero, que es lo que dice la segunda ley de la termodinámica en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, con eso es suficiente para analizar estas ecuaciones. Y fíjense que por un lado, todavía no está completamente cerrado ese análisis. ¿Por qué? Porque si de alguna manera, digamos que a este término que está acá, vamos a llamarle por cuestiones de simplificación, si le llamo x a esto, esta ecuación que está acá, la ecuación de prima, estaría siendo reducida a 1 menos m cuadrado b por dp de x, y esto sería igual, pasando todo esto al otro lado, sería menos t por ds respecto a x, ¿sí? Entonces, yo ya sé, para que un proceso sea irreversible, este término que está acá tiene que ser necesariamente positivo, ¿verdad?
Este positivo con este negativo de acá implicaría que todo el término de la derecha tenga un signo negativo al final. ¿Está bien? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con el término que tenemos del lado izquierdo? Y si esto es negativo, en principio todo este término que está acá también tiene que ser negativo para que la ecuación sea correcta, ¿verdad? Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿cómo tiene que ser el cambio de presión para que esto también sea negativo? Y fíjense que en este caso, si tomamos que el cambio de presión es negativo, de alguna manera, bueno, acá creo que le falta la X que habíamos tomado, pero todo lo que está dentro de lo que es este término X es positivo, porque beta es positivo, la velocidad es positivo, el CP es positivo, la temperatura también es positiva, el volumen específico también es positivo. Ahora, entonces, para que este lado izquierdo sea también negativo, necesariamente la diferencia de presión, o gradiente de presión, la caída de presión también tiene que ser negativo. Eso es considerando que el término que tenemos dentro de este paréntesis efectivamente sea positivo, ¿verdad? ¿Sí? Para que este término sea positivo, ¿cómo tiene que ser el valor de m? El valor de m cuadrado tiene que ser menor a 1. Entonces, para que esto se cumpla, necesariamente el flujo tiene que ser, como habíamos visto, subsónico, que es uno de los casos que se van a estudiar cuando tenemos flujos dentro de tuberías. ¿Qué es lo que normalmente ocurre, verdad? Que el flujo siempre tiene velocidades menores a las velocidades del sonido. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, lo que podemos concluir con esta primera ecuación es lo siguiente: como nuestro cambio de entropía necesariamente va a ser siempre positivo, entonces tendríamos lo siguiente, que el cambio de entropía sería necesariamente positivo. Esto conlleva a que esto sea negativo, y esto es válido para un término de m cuadrado menor a 1, o de otra manera un flujo subsónico. ¿Está bien? Entonces, un flujo irreversible cualquiera, irreversible sería cualquier flujo normal, real, digamos, que tendríamos dentro de cualquier tubería, va a tener siempre un delta S que va a ir aumentando por las cuestiones irreversibles, ¿verdad? Por ejemplo, la fricción dentro de la tubería, que es algo que no se puede evitar. Y nuestra presión va a ir disminuyendo a medida que el fluido o el flujo en este caso va avanzando, que es justamente algo que también probablemente ya sepan o ya sabían, digamos, que siempre para que exista flujo tiene que haber cierta fuerza que le esté impulsando, digamos, a ese flujo. Ahora, esa fuerza en este caso es esa diferencia de presiones negativas entre la salida y la entrada de nuestra tubería, ¿verdad? Y eso es lo que estamos demostrando ahora a partir de este análisis termodinámico que hicimos. ¿Está? Bueno, entonces, procediendo a hacer el mismo análisis con respecto a la ecuación E', en este caso tendríamos lo siguiente: tendríamos que U de U con respecto a X va a ser igual a, llevando el signo menos que tenemos acá, ojo, sería entonces, y llamándola a esto X', tendríamos X' por T de S sobre dx. ¿Está? De vuelta, vamos a considerar inicialmente que el flujo es también subsónico, es decir, m cuadrado va a seguir siendo menor a 1, entonces todo este término que está acá va a ser positivo. ¿Está? Bueno, entonces ya sabemos que este término necesariamente va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el flujo es irreversible, ¿sí? X' es todo esto que está acá que dijimos que es positivo si el flujo es subsónico, y la temperatura, que sería una temperatura absoluta en Kelvin, también va a ser siempre positiva. Eso implica que la velocidad, por definición, va a ser también una cantidad positiva, y nuestro du de x entonces tiene que ser necesariamente también positivo, ¿sí? Entonces,
la conclusión a la cual llegamos mediante esto es la siguiente, que para un flujo subsónico, nuevamente, con m cuadrado menor a 1, el cambio de entropía a medida que el fluido va avanzando va a ser siempre positivo y esto conlleva a que la velocidad del fluido también vaya aumentando. ¿Está? Esas son las dos conclusiones a las cuales podemos llegar a partir de este análisis de las dos ecuaciones, tomando en cuenta que el flujo sea subsónico. La pregunta es la siguiente. En este caso queda claro que la entropía va a aumentar, la presión va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo hasta que tengamos la presión de la salida de la tubería, lo cual es esa presión. No hay de otra. Cuando estamos hablando de la velocidad, tenemos que la entropía aumenta y la velocidad también aumenta. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde va a aumentar esta velocidad o si esta velocidad puede ir aumentando infinitamente hablando? O sea, si tenemos una tubería de longitud infinita, la pregunta sería si esa velocidad va a ir aumentando infinitamente. ¿Y cuál sería la respuesta? Y la respuesta sería evidentemente no puede aumentar infinitamente esa velocidad. Y la respuesta es ¿por qué? Y porque justamente el análisis que estamos haciendo es para un flujo subsónico. Si esta velocidad, por la definición del número de Mach que vimos hace rato, esta definición era U sobre C, que es la velocidad del fluido sobre la velocidad del sonido en dicho fluido, ¿verdad? Entonces, inicialmente este número m es menor a 1, lo que implicaría que U sea menor que C. Pero yo estoy diciendo que esta velocidad U va a ir aumentando. ¿Va a ir aumentando hasta dónde? Va a ir aumentando hasta cierto punto en donde m sea igual a 1 y va a llegar el momento en donde m también sea mayor a 1. ¿Y qué va a pasar cuando m sea mayor a 1? Estas conclusiones a las cuales llegamos se van a tener que invertir. ¿Por qué? Porque justamente el signo que tendríamos acá va a ser un signo negativo y el signo que tendríamos, digamos, acá dentro de este paréntesis también sería negativo. Entonces, si el flujo es supersónico, ¿sí?, con esto mayor a 1, para un cambio de entropía positivo, la presión va también a aumentar. Lo mismo, para un flujo supersónico con un valor de m cuadrado mayor a 1, la velocidad va a disminuir. Entonces, independientemente de que mi velocidad vaya aumentando siempre, va a llegar un momento en que esa velocidad va a llegar al caso límite en donde tengamos la velocidad del sonido y infinitesimalmente, por más de que eso aumente por encima de esa velocidad del sonido, va a tender a bajar de vuelta la velocidad. Entonces la velocidad va a bajar de vuelta a una velocidad con Mach 1, con Mach menor a 1 y vamos a tener de vuelta un flujo subsónico en donde la velocidad va a ir aumentando de vuelta hasta llegar de vuelta a un estado de Mach 1, va a aumentar infinitesimalmente y va a caer de vuelta y se va a mantener más o menos en un estado de equilibrio donde la máxima velocidad que podamos alcanzar dentro de una tubería va a ser necesariamente la velocidad del sonido. Y para estar seguros en dónde encontraríamos eso, evidentemente eso estaríamos encontrando siempre al final de la tubería si es que ese es el caso. Si se alcanza la velocidad, se estaría alcanzando a la salida de la tubería con una velocidad sónica, que es la máxima velocidad que se puede alcanzar en una tubería. Y eso no depende de la longitud que tenga en este caso dicha tubería. Puedo tener una longitud de tubería infinita, pero siempre la máxima velocidad que voy a poder obtener a la salida va a ser necesariamente la velocidad del sonido. ¿Está? Bueno, perdón si es que es un poco desordenado por el espacio que tengo para anotar acá, pero es algo que ustedes pueden ir haciendo con mucho más detalle si quieren, despejando bien las ecuaciones y viendo cada uno de los términos correspondientes para cada uno. Para recalcar y
ver qué es lo que tienen que tener en cuenta para el análisis que hicimos. Repito de vuelta, es sencillamente mirar los términos de el cambio de entropía, el cambio de presión, el cambio de velocidad y ver si es que el flujo es subsónico o supersónico para ver si es que el número de Mach sería menor a 1 o mayor a 1 para el análisis que tenemos acá. ¿Está? Entonces, respondiendo a las preguntas que teníamos, ¿cómo quedarán las ecuaciones de I e'? Son las ecuaciones reducidas sin estos dos términos que vimos acá. ¿Y cuáles son las conclusiones que se pueden obtener? Y son las siguientes. Las conclusiones, en resumen, es que la velocidad de nuestro fluido va a ir aumentando y la presión va disminuyendo si es que el flujo es subsónico. Y si es que el flujo es supersónico, la presión va a aumentar, la velocidad va a disminuir. La velocidad máxima que se podría alcanzar en una tubería es la velocidad del sonido correspondiente a ese fluido, y esa velocidad necesariamente se va a alcanzar siempre a la salida de la tubería debido a las condiciones que vimos, ¿verdad? Porque si tengo una tubería en donde la velocidad del sonido ya se alcanza en la mitad, necesariamente va a ir manteniendo ese estado de equilibrio en donde aumenta la velocidad al ser un flujo supersónico, pero eso va a hacer que caiga de vuelta la velocidad por lo que vimos acá. ¿Está? Ese fenómeno que ocurre debido a ese cambio brusco, digamos, o caída brusca de velocidad de un flujo supersónico a un flujo subsónico de vuelta, creo que es lo que el libro le llama choque de compresión o choque de compresibilidad, para usar un término técnico, digamos. O sea, ese efecto de una disminución de la velocidad de una condición supersónica a subsónica es lo que se denomina choque de compresibilidad o compresión. ¿Está? Bueno, entonces eso es lo que respecta a flujos en tuberías, con la particularidad que tenemos acá. Lo que vamos a ver en la siguiente clase son dispositivos donde, en este caso tenemos esto, en donde la dA de x es mayor que 0, y el otro caso que sería esto, donde dA de x es menor que 0, ¿verdad? El área de sección transversal va aumentando y acá va disminuyendo. Entonces, es algo que vamos a ver en la siguiente clase para trabajar con lo que serían las toberas convergentes y divergentes. ¿Está? Por eso es necesario el análisis inicialmente para una tubería, para comprender cómo llegar a estas expresiones y utilizar de vuelta estas expresiones para el análisis que necesitemos hacer. ¿Está? Bueno, vamos a terminar entonces, como habíamos dicho, con un ejemplo que sería el 7.1 del Smith de la página 259, que dice lo siguiente: considere un flujo irreversible adiabático en estado estacionario de un líquido incompresible que está en una tubería horizontal de área de sección transversal constante. ¿Sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5 condiciones que hay que anotar después para nuestro planteamiento. Demostrar que 1, la velocidad es constante. 2, que la temperatura aumenta en la sección del flujo. Y 3, que la presión disminuye en la dirección del flujo. ¿Y qué pasaría o qué hubiera pasado si el proceso hubiese sido reversible y no irreversible, como inicialmente me está diciendo el problema? El caso irreversible, como habíamos dicho, se refiere a un proceso real en donde el cambio de entropía siempre va a ser mayor a 0. En el caso reversible, y en este caso adiabático reversible, implicaría que el cambio de entropía sería igual a 0. ¿Está bien? Vamos a plantear entonces para el primer caso, que sería esto, para la condición irreversible, y quedaría para ustedes el análisis de qué pasaría si es que el proceso es en este caso reversible. ¿Está? Bueno, entonces vamos a plantear esto. Vamos a ir anotando las consideraciones que el problema me dice. La primera de ellas es que el proceso es irreversible. Irreversible implicaba que el cambio de entropía tiene que ser mayor a 0, o directamente el cambio de entropía. Después tenemos que el flujo es
o el proceso es adiabático, esto implica que el calor es cero o que es muy pequeño, o sea que el calor que se va a liberar debido a la fricción es muy pequeño. Eh, el flujo es o se encuentra en estado estacionario. El flujo en estado estacionario implica que las variaciones de todas las variables con respecto al tiempo tienen que ser iguales a cero. El área tiene una sección transversal constante, entonces sección transversal constante de A en este caso, o el área es constante. Y esas son todas las condiciones que me da el problema. Ahora son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5: irreversible, adiabático, estacionario, líquido, incompresible. Incompresible implica que en este caso la densidad es constante como también el volumen específico. ¿Está bien? Bueno, entonces la primera pregunta pide demostrar que las velocidades U1 serían iguales, o sea, la velocidad al inicio y al final serían iguales. Esto sencillamente se puede demostrar, como ya sabrán, a partir de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad dice que el flujo másico se tiene que conservar entre dos puntos cualquiera, en este caso para la tubería, y esto sería densidad área por velocidad en un punto, densidad, área y velocidad en otro punto. Como el problema me especifica, es incompresible, por lo que la densidad 1 es igual a la densidad 2 y el área 1 es igual al área 2 por la condición del área constante. Entonces, sencillamente de esto ya queda demostrado que necesariamente las velocidades van a ser iguales para estas condiciones que tenemos acá. ¿Sí? Con eso está respondida entonces nuestra primera pregunta. La segunda pregunta me pide demostrar que la temperatura aumenta en la sección del flujo. Esto implicaría que una T2 tiene que ser mayor que T1. Y para plantear esto vamos a valernos de alguna de las ecuaciones que vimos previamente. Específicamente vamos a buscar la ecuación que tenemos acá. Vamos a utilizar esta expresión que me permite relacionar el cambio de entropía, que yo sé más o menos el signo que debería tener por lo que me dice el problema, que es irreversible, ¿verdad? Esto es lo que querría calcular y esto vamos a ver qué valor puede llegar a tener. Entonces, ds es Cp de T sobre T. ds es Cp de T sobre T, y esto era menos la variación del volumen específico con respecto a la temperatura, a presión constante y dP. No sé cuánto vale el término de dP acá. Lo que sí sabemos cuánto vale o cuál es el valor que debería tener es este término que está acá. La variación del volumen con respecto a la temperatura es lo mismo que yo diga cómo varía la densidad con respecto a la temperatura, ya que esto es volumen específico, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un fluido incompresible, el volumen específico como la densidad van a ser constantes, entonces no va a cambiar con la temperatura, por lo que este término que está acá sería igual a cero. Sería igual a cero porque la densidad, o en este caso, mejor dicho, el volumen específico es constante. ¿Ya está? Bueno, entonces nuestra ecuación para la entropía queda reducida a lo que tendríamos acá, Cp de T sobre T. Esto podemos sencillamente integrar desde una condición S1 a S2, desde una T1 hasta T2 en cualquiera de dos puntos, cualquiera de la tubería. Entonces tendríamos S2 menos S1, que es básicamente el delta S, va a ser igual al Cp del logaritmo de T2 sobre T1. ¿Está bien? ¿Y qué tenemos con respecto a esta ecuación? Tenemos que
el término de ds, por lo que el problema me dice al ser irreversible implica que esto tiene que ser mayor a 0, positivo. El CP por definición siempre va a ser un valor positivo y la condición que se tiene que cumplir para que este término del logaritmo también evidentemente tiene que ser positivo es que se cumpla la condición de que T2 tiene que ser mayor que T1 o en este caso el logaritmo tiene que evaluarse de una cantidad, en este caso donde T2 sea justamente mayor que T1, ¿verdad? Bueno, entonces con esto queda demostrado nuestra pregunta B. Y para terminar, la última pregunta que teníamos es demostrar que la presión disminuye en la dirección del flujo. Entonces voy a borrar esta partecita A que tenemos acá para terminar nuestro problema. Tenemos para la parte C demostrar que dP es menor que 0, cosa que hace un rato habíamos hablado para las condiciones de las ecuaciones que teníamos, y lo que vamos a hacer ahora es valernos de las otras ecuaciones que también tenemos a mano. Si recordamos un poco la ecuación fundamental para la entropía, teníamos que dH es ds más BDP. ¿Por qué utilizamos esta ecuación? Porque de alguna manera me permite relacionar variables como la ADP, que es lo que quiero saber, la DS, que ya sé cuánto vale, o sea, sé que es positivo por lo menos, y necesito saber que es igual el valor de DH. Y el DH, o la variación de entalpía en este caso, para un sistema adiabático, ¿a qué sería igual? Si aplicamos el balance de energía, recordando lo que vimos también en el video anterior, ese balance de energía quedaba como DH igual a menos U por DU. Como en la parte A demostramos que U1 es igual a U2, entonces el término de U sería igual a 0, entonces el término de DH necesariamente también sería igual a 0. ¿Está bien? Es decir, si no hay calor, el cambio de entalpía también va a ser igual a 0. Y entonces esto sería igual a 0 y tenemos lo siguiente, tenemos que TDS es menos BDP. ¿Sí? De vuelta, yo ya sé que este valor de DS necesariamente tiene que ser positivo, y para que este término también sea positivo, entonces el término de dP necesariamente tiene que ser negativo, o en este caso P2 menos P1 tiene que ser menor que 0. O dicho de otra forma, P2 sencillamente tiene que ser menor que P1, que es lo que tenemos básicamente acá. ¿Está? Bueno, entonces tenemos demostradas las tres cosas. Tenemos que la velocidad es constante, que la temperatura aumenta en la dirección del flujo y que la presión disminuye en la dirección del flujo. Todo esto para un proceso que cumpla estas características que están acá. ¿Sí? Quedaría como tarea para ustedes para que puedan analizar qué pasaría con todas estas ecuaciones y con todo este análisis si es que nuestro proceso fuese solamente reversible, en donde ds en este caso sería igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Eso quedaría para que ustedes puedan analizar. Y antes de terminar, les planteo lo siguiente. Se podría haber planteado o resuelto este problema y cada una de las partes que teníamos, por ejemplo, analizando las ecuaciones D' y E' que habíamos utilizado hace rato. Porque si consideramos, por ejemplo, un flujo subsónico cualquiera, bueno, si consideramos un flujo subsónico, también podemos llegar a la conclusión, como dijimos hace rato, que el cambio de entropía va a ser positivo y la dP de X va a ser negativo, que cumple con lo que vimos hace rato, ¿verdad? Que también podríamos demostrar desde ese lado. La pregunta es si hay que hacer eso, está bien
para lo que el enunciado del problema me dice. Y la respuesta es no. Por más de que llegue a la misma respuesta, a la misma conclusión y diga que para esta ecuación también la dp de x va a ser negativa o va a disminuir, estas ecuaciones que están acá no son válidas para nuestro problema que estamos analizando, o sea, para el ejemplo. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones son para flujos compresibles. Y el ejemplo me dice claramente que el fluido es incompresible. ¿Está? Entonces son cosas que de repente tienen que atender y no porque inmediatamente terminamos de ver esto, directamente ya tenemos que utilizar estas ecuaciones para lo que me pide en este caso el problema. Es válido esto si es que tenemos un fluido compresible. Como el fluido me dice incompresible, entonces no son válidas esas ecuaciones que mostramos recién, la de prima y de prima, y las ecuaciones que sí son válidas para cualquier tipo de fluido, o sea, ninguna de estas ecuaciones que está acá está especificada para que el fluido sea compresible o incompresible. Es válido para cualquier tipo de fluido. Bueno, entonces, este análisis que hicimos acá sí sería, digamos, válido para las condiciones del problema. ¿Está? Bueno, espero entonces que se haya entendido esta primera clase, ya que es importante el análisis dentro de lo que es tubería, como dijimos, para continuar y estudiar lo que serían toberas y difusores en la siguiente clase. ¿Está? Por el momento voy a dejar esto hasta acá y la siguiente clase entonces ya continuamos con lo que serían toberas y difusores. ¿Está? Bueno, dejamos esto hasta acá y nos vemos en esa siguiente clase.